Bien, vamos a comenzar hoy nuevamente otro seguimiento más, porque es necesario. Espero que sea ya el último. Por lo pronto, como mensaje a los cristianos, porque es necesario que nosotros sepamos que para ser cristianos necesitamos reconocer primeramente que tenemos un solo Dios verdadero. Vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer versículos 12 y 16. Del 12 hasta el 16. Dice aquí. Son palabras del apóstol Pablo que también pueden ser aplicables a nosotros. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerden que en la Septuaginta, ahí en la Septuaginta está mencionado Señor, el nombre de Dios como Señor. Aquí nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, palabras del apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos perfectamente bien todo lo que sucedió ahí fue por ignorancia. Conocía él toda la Torá, toda. Estuvo a los pies de Gamaliel, pero no conocía a Dios, no conocía a Jesús hasta que él se le reveló. Y ya sabemos la historia de cómo fue, ¿verdad? Quedó hasta ciego y posteriormente recobró la vista. Una vez que supo el Evangelio, que conoció a Jesús, inmediatamente él empezó a predicar a Jesús, al Cristo, a Dios. Entonces, es lo que tenemos que hacer también nosotros. Bien, dice aquí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Imagínense. Por tanto, fíjense bien cómo dice el apóstol Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ahorita es invisible, está en el cielo, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Esto lo reconoció el apóstol Pablo. Veamos Juan 14. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer del 14, el capítulo 14, del 8 al 9. Dice aquí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Imagínense. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, palabra de Jesús, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Imagínense. Entonces, son testimonios de que nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero. Veamos ahí también Hechos de los Apóstoles. Veamos en el capítulo 2, el versículo 38. Veamos. Estos comentarios se los di como comentario muy rápido, a lo mejor con algún error también, cuando hice mi testimonio, ¿verdad? Creo que hubo algún error por ahí, pero no hay error porque lo que estamos platicando es exactamente lo que dice la Biblia. A lo mejor por ahí algún número falló, pero no hay problema. Hechos, capítulo 2, en el versículo 38. ¿Qué nos dice aquí? Fíjense bien cómo se expresaron. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién se debían de bautizar? En el nombre de Jesucristo. Veamos aquí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Veamos, capítulo 10, en el versículo 48. Vamos a ver. Dice aquí. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, ¿quién dijo esto? Leamos el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Algunos discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo de Jesús. Acuérdense que a sus discípulos también les sopló, varias veces les sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí no está mencionando otras personas, solamente el nombre del Señor Jesús. Veamos ahí Hechos, capítulo 16. Veamos capítulo 16, en el versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotata y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Fíjense dónde andaban ya. ¿Quién? El apóstol Pablo y sus acompañantes. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, imagínense, y fíjense todavía lo que pasó. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Había adivinadoras en ese lugar. Pero ¿qué hizo esta mujercita? Lidia, ella creyó todo lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Entonces, pues todo esto sucede por
que nuestro Señor Jesucristo es el Dios y Él abre los corazones. No es tanto Pablo. Pablo predicaba, pero nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, abre los corazones. Yo soy espíritu también, soy un cuerpo, pero tengo un espíritu. Jesús tiene su espíritu, Él es un cuerpo. Él nos hizo a semejanza de Él desde el principio de Adán. Entonces, nosotros somos hechura de Él a su imagen y semejanza. Tenemos un cuerpo, Él también. Pero Él, cuando está en gloria, está glorificado. Y cuando está glorificado, es una luz a la cual no se puede acceder. Una luz inaccesible, ¿verdad? Vamos a ver aquí, Primera de Corintios, veamos. Primera de Corintios, vamos a seguir estudiando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Veamos, dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, ¿verdad? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, ¿verdad? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dijo Pablo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre, decía Pablo. No digan que en mi nombre los estoy bautizando. También bauticé a la familia de Estefanas. A los demás, no sé si llevas a bautizado a algún otro, pero fíjense, dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A quién predicaba? A Cristo, no con palabras de Pablo, con palabras de Cristo, predicaba a Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Enseñar y predicar a Cristo Jesús, a ningún otro, ¿verdad? Dice en el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque no estaban los gentiles acostumbrados a conocer de Jesús, a conocer de la Torá. Pero a los judíos fue piedra de tropezador porque nunca lo pudieron reconocer. Al contrario, unos cuantos fueron discípulos de él. La inmensa mayoría fue que no lo reconocieron. Por eso Jesús les dijo, les será quitada este privilegio y ahora todos serán en un solo palo, como dijo, cuando el palo de José, cuando el palo de Judá, juntó los dos palos y un solo palo está en su mano. Esa fue una cuestión de Ezequiel, ahí nos dio la profecía, ya lo vimos también eso. Veamos Efesios, capítulo 5, 20, vamos adelantito de aquí. Efesios, y está delante de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice aquí? Fíjense bien. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué al Dios y Padre estamos dando gracias? ¿Y por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él, no hay otro nombre que esté encima de Él para podernos dirigir al Padre. Solo Él. Por eso aquí dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres más alto que ese, por medio del cual se realizan todas las cosas. Entonces nosotros no podemos estar pensando en hacer otra cosa. Veamos Filipenses, capítulo 2, allá atrásito. Filipenses está aquí donde está, aquí está, Filipenses. Aquí de Efesios, el que sigue, Filipenses dice,
capítulo 2 del 10 al 11. Fíjense bien, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál día? El día que va a regresar, el día que ya viene a cegar. Ya lo vimos en el estudio, ¿se acuerdan? Ese día, nosotros que debemos estar irreprensibles. Por eso les comentaba, si hoy fuera, estamos irreprensibles, estamos limpios, estamos sin mancha, sin arruga, Él viene por una iglesia limpia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Sin arruga, sin mancha ni algo parecido. Santa. ¿De acuerdo? Entonces, cristianos, seamos cristianos de a de veras, no cristianos de oídas, sino con acción. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros no solo podemos creer y quedarnos quietos, tenemos que dar frutos. Ahí lo vamos a ver ahorita. Veamos Colosenses 3:17, ahí atrásito de Efesios, vamos atrás de Corintios. Vamos a ver Colosenses. ¿Dónde está? Ya me pasé. Vamos a verlo. Vamos a ver. Filipenses, adelantito de Filipenses está Colosenses. Capítulo 3, en el versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No hay otro nombre. No hay virgen, no hay santos, no hay nada. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Veamos segunda de Tesalonicenses. A mí me gusta ir en orden. Vamos hacia adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vamos en orden. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, fíjense, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas son las de Cristo Jesús. Ellos predicaban a Cristo, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Ok? Veamos Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Más adelante de Hebreos. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 23. ¿Qué nos dice? Que fíjese bien. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién lo mandó? Jesús. Jesús, Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quién dio el Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús dio el Espíritu, ¿verdad? Entonces, lo sabemos. Veamos ahí capítulo 5 en el versículo 13. Ahí mismo, en Primera de Juan. En el 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es el mismo Dios, Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, y fíjense lo que le dice a otros hermanos. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios que le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahí vamos a ver cuáles son los pecados de muerte. Ahorita los dejamos así. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dice aquí, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién le guarda? Dios le guarda, Jesús le guarda. Y el maligno no le toca. Y sabemos, dice aquí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos hijos de Dios, pero toda la inmensa mayoría de la población está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque sigue pecando. Y muchos de ellos se dicen cristianos, han leído la Escritura y siguen con guías ciegos que tampoco conocen a Dios y van a sus congregaciones y hacen bailecitos y tienen todo tipo de instrumentos musicales. Lucifer también así, desde su creación, a él le dio tamboriles, flautas y todo para que él estuviera en todo. Entonces Lucifer es un maestro muy engañoso, muy con una mentalidad que puede engañar incluso a los escogidos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que todo eso, nosotros debemos saber que debemos estar al tanto. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, aquí nos lo está diciendo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Les comentaba la vez pasada, yo a muchas personas les he preguntado, ¿cuál es el primer mandamiento? Y me dicen que amarás a Dios, una serie de cosas. Y no. ¿Qué nos dice en Éxodo 20, capítulo 3? El primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás imagen, ni te harás, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, veamos ahora Juan 16. Veamos. El apóstol Juan, veamos el versículo 10, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 27, 28. Vamos a ver. 16, 27, 28. Dice aquí. Pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Ok? Dice aquí. Y el 28 nos dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, en el 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Fíjense lo que contestaron ellos. Después de que vieron múltiples acciones, milagros, todo lo que hizo Jesús. Y miren, solo esto le dijeron ellos. Pero bueno, ya les estaban dando. El Espíritu Santo ya los tenían, ya les estaba abriendo los ojos. Jesús todavía les dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él nunca dijo que vamos a estar bien contentos en todo. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Veamos el 17:8. ¿Qué dice aquí? Capítulo 17, en el versículo 8. Dice aquí: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿A quién le está hablando? Jesús está hablando al Padre. O sea, se está hablando a sí mismo, ¿verdad? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, se lo está diciendo el Padre. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿En qué nombre los va a guardar? ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre. Si algo le piden en mi nombre, Él se los va a dar. Ahorita que estoy aquí, si ustedes me piden a mí, pues yo se los voy a dar. Está muy tranquilo todo esto, ¿verdad? Veamos, para finalizar, estas pocas, ahí mismo en Juan, vamos a leer Juan, capítulo 1, del 1 al 5 vamos a leerlo, del versículo 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice que estaba, dice era con Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, fíjense bien, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando fundó el mundo, Él dio la luz. Y después hizo las lumbreras mayores, el sol y la luna. Uno para el día y uno para la noche. Pero Él es la luz. Aquí nos está diciendo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí fue cuando Juan, ¿qué empezó a predicar Juan? Él reconoció que no era digno ni siquiera de desabrochar las agujetas de sus sandalias. ¿Pero qué predicaba Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que decía. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién? De Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ok? En el mundo estaba, y el mundo no. En el mundo estaba, dice aquí, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sobre todo, ¿quién? El pueblo que había escogido para que fuera suyo, y desde ahí su iglesia santa. Ellos no lo reconocieron. Por eso, bueno, es una serie de cuestiones que ahorita no nos vamos a poner a explicar, porque tenemos otras cosas que terminar para que nosotros como cristianos realmente seamos cristianos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir estudiando esto, y vamos a ver. Dice, entonces, continuando con este mensaje a los cristianos,
voy a tratar de visualizar el engaño peligroso al no estar con Jesús, nuestro único y verdadero Dios. Primero, fíjense bien, aquí lo tengo escrito. El príncipe de este mundo, o sea, Satanás, se disfraza la mentira, agregando partes verdaderas, verdades muy sublimes, pero con levadura. ¿Qué dice Jesús? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué dice eso? Porque aunque Satanás ya está atado, tiene sus seguidores. Lo vemos en todos los lugares que se llaman iglesias, allí están disfrazados. Entonces dice, esa levadura distorsiona el aprendizaje de la doctrina de Jesús. Y las acciones que se realizan ya no son las que deberían de realizarse mediante el conocimiento de la doctrina de Jesús. Y la acción idónea para agradar a Dios se desvanece. Y así andamos en camino equivocado. ¿Por qué? El camino equivocado es lo que te están enseñando en esas congregaciones de hijos de Satanás que no están en la verdad y que te están impulsando, te están llevando a que realices actividades que no te llevan al verdadero conocimiento de Dios y mucho menos a que el Espíritu Santo esté contigo, ¿verdad? Andamos equivocados. Veamos Gálatas, vamos a ver, Gálatas en el capítulo 5, ahí donde está Timoteo. Atrásito de Timoteo, ¿dónde está Timoteo? Se perdió, aquí está. Vámonos para atrás, Tesalonicenses, Colosenses y Filipenses y Gálatas. Aquí está Efesios y aquí está Gálatas atrás de Efesios. Bueno, Gálatas capítulo 5 en el versículo 9. Vamos a estudiarlo bien. Dice aquí, capítulo 5, 9. ¿Qué dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. ¿Quiénes no deben pensar de otro modo? Los discípulos. Pero el perturbador llevará la sentencia. Quien quiera que sea, así sea un discípulo que fue discípulo muy bueno y se apartó de la verdad, él llevará la sentencia. Entonces, tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque un poquito de corrupción hace todo corrupto, ¿verdad? Veamos Santiago, capítulo 2. Veamos Santiago, capítulo 2, lo que nos dice. Fíjense bien. Pedro, antes de Pedro, Santiago, aquí está. Capítulo 2. Vamos a ver. Santiago 2, del 8 al 11. Vamos a leerlo. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Como transgresores de qué? De la ley. Tú no debes apartar a nadie si no hay un motivo real, como nos está diciendo, ¿verdad? Ahí nos dice, apártate de ellos si están enseñando otra cosa que no es. Pero fíjate bien lo que dice aquí. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya no es la ley de Moisés, es la ley de la libertad. ¿Qué nos vino a dar nuestro Señor Jesucristo? Dice,
la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Conocer el pecado, conocer las transgresiones que podemos cometer o que hemos cometido y que no debemos volverlas a cometer. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú no haces misericordia con alguien, hay una parábola de ahí del que era servidor, no sé si la recuerdan, que una vez que como ya venía el amo, les empezó a perdonar y luego uno de ellos a los que le perdonó bastante fue y acusó y trató de destruir a alguien que le debía mucho menos de lo que a él le habían perdonado. Ahí lo vamos a ver. Todas esas parábolas son preciosas, unas enseñanzas tremendas. Bueno, veamos ahora entonces, un poquito de corrupción echa a perder todo. Ofender en un punto es ofender todo. Ya lo vimos en dónde, en Santiago. Lo volvamos a ver, en el 2:16 ahí nos dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Tú le puedes decir, vete en paz a Dios. Es más, ¿cuánta gente hay por ahí que dice, Dios te bendiga? Dios no bendice a diestra y siniestra. Dios bendice cuando tú estás en todo lo que Él te enseñó, en sus conceptos, en toda su ley, en todo lo que es necesario que tú seas justo, Él te va a bendecir. De otra manera no. Pero mira, toda la gente dice por ahí, Dios te bendiga. Díganme aquí, ¿qué apóstol está diciendo Dios te bendiga? Dice que la paz del Señor esté contigo. Y de ese tipo son todas las despedidas que dan, sobre todo Pablo, Pedro, todos. Pero nunca están alzando las manos y haciéndose los grandes, porque ellos no son nadie para estar dando bendiciones si ellos no las merecen en lo que Dios requiere. Lo podemos ver ahí, lo que es para la obediencia, las bendiciones y también las maldiciones que hay para la desobediencia. Las hay. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí ahorita. Entonces, veamos ahora Juan capítulo 12. Aquí vamos a tener varias cosas que vamos a poder ver muy bien. Capítulo 12, del 30 al 31. Vamos a ver. Juan, capítulo 12. Vamos a leer del 30 al 31. Dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué venía la voz del cielo? Dice, la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Pero dijo Jesús y dijo, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos escucharan lo que estaba sucediendo, para que ellos pudieran atestiguar. Si él se los decía directo, no lo entendían, no le creían. Las parábolas de cuestiones importantes que se realizaban en ese pueblo, ahí él usaba ese tipo de actividades para realizar las parábolas. Así fue lo de las vírgenes, así fue lo del labrador, lo de la semilla. Entonces ahí está la enseñanza, en donde se va introduciendo esa enseñanza poco a poco hasta que comprendieron. Los apóstoles ya fue cuando le dijeron, ahora sabemos que tú sabes todo y no necesitamos preguntarte más, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, el 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto
dando a entender de qué muerte iba a morir. A él lo iban a levantar en una cruz, iba a morir, pero atraería a todos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta perfectamente bien con todos estos pasajes que hay mucho entendimiento, que si el Espíritu Santo no está con nosotros, nosotros leemos, pero no entendemos. Lo mismo le pasó a un montón de judíos de ese tiempo y a muchos gentiles ahora también. Y ahora, ¿cuántas sinagogas? Vamos a llamarle sinagoga de Satanás hay ahí. Todos somos, cada uno somos una iglesia, la iglesia de Jesús. Él es la cabeza. Y si nosotros no estamos en la cabeza que nos guíe, no estamos con Él. Y Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y si estás contra Él, ¿quién eres? Eres hijo del diablo. También nos lo dice, lo podemos revisar, pero lo vamos a dejar un poquito. Vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que observar. Veamos ahora ahí el mismo capítulo 12, leamos el 40, aquí lo tengo anotado, del 46 al 50. Dice, fíjese bien, yo, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, todavía no ha juzgado a ti, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque si no está en la palabra, todas sus acciones que está realizando están escritos o no en el libro de la vida. Y aquel que no esté escrito en el libro de la vida, pues sí, habrá una resurrección, pero para muerte, para destrucción total, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que tener mucho cuidado en lo que hagamos. No es ser cristiano nada más y decir soy cristiano, no. ¿Qué le dijo a los fariseos? Porque le preguntaron, ¿dices que somos ciegos? ¿Qué les dijo él? Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen que ven, su pecado persiste. Ya lo vimos, ¿quiénes lo volvemos a revisar? Poco a poco hemos ido avanzando. Yo les puedo decir un montón de cosas, pero vamos poco a poco avanzando para que ustedes tengan dónde consultar y sepan. Por eso, para mí es importantísimo este mensaje a los cristianos. ¿Cristianos de veras o cristianos de cristianos? ¿Qué dijo Jesús a un verdadero israelita? Llegó y dijo, Natanael, aquí un verdadero israelita. ¿Qué quiere decir? Que hay verdaderos israelitas y falsos israelitas. Algunos israelitas creyeron, a la inmensa mayoría no creyó. Incluso siguen esperando su Mesías y quieren hacer un tercer templo. Cuando Jesús dijo, no más templos, los templos son ustedes, o sea, nosotros, donde vamos a venir a morar con el Espíritu, el Padre y yo. ¿Por qué? Porque conocemos a Jesús, Él es el Padre, Él es nuestro Dios. Bueno, veamos ahora, vamos a ir avanzando, porque si no, no avanzamos. Veamos ahora, en el 14, ahí mismo en Juan, veamos 14, capítulo 14, en el 6. ¿Qué nos dice aquí? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto ya lo habíamos visto también. Nadie viene. No dijo nadie va. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok?
Entonces, está claramente explicado quién es el Padre y a dónde se tiene que ir. Nadie viene al Padre si no es por mí. Categóricamente. ¿Qué dice? Lo volvamos a leer, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Imagínate, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Quién es el Padre? Ya lo hemos visto. Y fíjense lo que dijo Felipe, ya se los he mencionado varias veces. Dice aquí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Entonces nosotros definitivamente debemos estar muy concentrados para que estemos alertas a todos los engaños de Satanás. Porque Satanás, por ejemplo, la gente dice, no, es que, bueno, que sea la voluntad de Dios, a ver qué pasa. No, no es así. ¿Qué dijo Dios? Ya lo vimos el capítulo y el versículo. Dice, Dios no tienta a nadie. Nadie. Entonces nosotros no podemos decir, no, pues es que Él quiere que se haga su voluntad. No, no. Las decisiones son nuestras. Si estamos en Cristo Jesús, las decisiones que vamos a tomar son conforme a su palabra, conforme a su designio, conforme a las obras que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía preparadas para que anduviéramos sobre ellas. No son obras muertas. Ya lo vimos también. Bueno, entonces, es para nosotros muy importante esto. Ahora, veamos ahí,